Le damos un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Le saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Oh, qué alegría, qué gozo, qué felicidad poder llegar nuevamente a sus hogares. Pero la mayor satisfacción, el mayor gozo, el mayor deleite que podemos tener es que la palabra de Dios, el mensaje divino, el mensaje celestial pueda llegar a los corazones. Ese es el mayor gozo, la mayor satisfacción que podemos tener al realizar estas programaciones. Le deseamos a todos la más rica, pero la más rica de todas las bendiciones del cielo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. De esa manera nos pueden encontrar en las redes sociales. Nuestro canal tiene ya con el tema de hoy 185 temas, 185 prédicas, 185 panes diferentes que sacamos de la panadería del cielo, de tal manera que podamos nutrirnos y crear esa musculatura espiritual que tanta falta nos hace para que podamos realmente hacerle frente tanto a las pruebas como a las tentaciones que el enemigo pueda o quiera poner en nuestro camino. Oh, mis amados, qué feliz nos sentimos, qué hermoso es estudiar la palabra autorizada de nuestro Dios. Le damos entonces una cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen con nosotros. Un saludo muy especial a un hermano que vive en el país más grande del continente. Me estoy refiriendo a Brasil. El hermano Giancarlos, allá en la República de Brasil. Un saludo precioso y nutritivo para ese tremendo hermano que está tocando la trompeta a diestra y a siniestra. Oh, mis amados, qué hermoso es poder realmente darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios. Vamos a extraer un tema más, un mensaje más, y lo vamos a compartir con ustedes. Oh, mis amados, antes de comenzar el tema, quiero darles una noticia. Una noticia que ojalá muy pronto pueda ser una realidad. Estamos viendo la posibilidad de doblar todas estas prédicas, doblar al inglés.
Estamos viendo la posibilidad con un técnico. Hoy justamente estuve hablando por teléfono con un técnico que es experto en todo lo que tiene que ver con informática y con computación, para poder instalarle a nuestra computadora un traductor que debajo, en la pantalla, por debajo, pueda salir la traducción en inglés en letras, de tal manera a que aquellas personas que no hablan español, aquellas personas que no entienden el español, lo puedan escuchar en inglés. Oh, mis amados, eso sería fantástico. Si podemos lograr hacer eso, sería fabuloso. De tal manera que aquellas personas que no pueden escucharnos por la barrera del idioma, ellos también se puedan beneficiar a través de estos mensajes. Por lo tanto, les cuento eso para que ustedes oren, para que juntos podamos orar de tal manera que este proyecto muy pero muy pronto pueda ser una realidad. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas, vamos a caer en hinojos para dar comienzo a esta programación. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé de su espíritu. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque realmente eres maravilloso en todo el sentido y la extensión de la palabra. Y quiero pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que bendiga, Señor, el tema que vamos a estudiar hoy. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego estos temas en nuestras mentes, de tal manera que puedan darnos todo el cimiento, que puedan cimentarnos en la plataforma segura que tenemos, que es a la ley y al testimonio. Oh Señor, te necesitamos mucho. Bendícenos en este momento. Vamos a hacer un estudio profundo de tu palabra y queremos que el Espíritu Santo pueda escribir con letras de fuego en nuestras mentes estos temas que son fundamentales e indispensables para nuestra salvación. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Queremos ser tuyos para siempre. Queremos vivir eternamente contigo. Queremos que apresure los acontecimientos finales, de tal manera que muy pronto podamos entrar en la recta final y este mundo, con todo su cargamento de dolor, miseria y maldad, pueda llegar a su fin. Oh Señor, anhelamos verle al Rey en toda su hermosura. Anhelamos verle a Jesús cara a cara e ir a vivir con Él para siempre y poder realmente ser dichosos por toda la eternidad. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y también oramos por aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto, de tal manera que tú les puedas dar todo el respaldo que necesitan, teniendo en cuenta que no es nada fácil trabajar en países como esos. Oh Señor, dejamos todo en tus manos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Vamos a mirar un poco. Acá tenemos en la pizarra el título del tema que vamos a desarrollar y vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas con un contundente: así dice Jehová. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema tremendo. Hoy tenemos un tema que lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una tristeza muy honda en nuestros corazones, que este tema se entienda tan mal, se tuerce tanto. Es impresionante, mis amados, qué manera de torcer estos temas es realmente alarmante. Por esa razón amerita y mucho que estudiemos, pero con lujo de detalles. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A modo de pregunta, dice así el título de hoy: ¿quiénes son realmente los verdaderos hermanos separados? Oh, mis amados, qué tremendo lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Saben por qué? Porque nuestros hermanos católicos nos acusan a nosotros, los protestantes, de ser nosotros los causantes del cisma. Ojo, mis amados, con lo que les voy a decir. Los católicos apostólicos romanos nos acusan a nosotros, los protestantes, y cuando digo protestantes, claro, me refiero a todo aquel que no sea católico. Nos acusan a nosotros de ser los hermanos separados. Este título que está acá, hermanos separados, esta etiqueta, ellos nos pusieron, nos colocaron a nosotros. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿quiénes son realmente los verdaderos hermanos separados? Esa es la pregunta del $1.000.000, mis amados. Es realmente tremendo lo que vamos a estudiar hoy. Por lo tanto, les animo para que busquen sus apuntes y puedan anotar, porque me tienen que seguir el hilo, mis amados. Hoy vamos a seguir una hilación y no se tiene ni se debe cortar esa hilación, porque es demasiado clave. Ahora, comencemos diciendo lo siguiente. Escuchen bien, cuando un católico nos pone este rótulo, cuando un católico coloca este rótulo a un protestante, ¿saben en qué está pensando el católico? ¿Saben en qué está pensando el católico cuando le coloca al protestante este rótulo? Yo les voy a decir en qué. Cuando el católico nos coloca este título a nosotros, el católico está pensando en la estructura, está pensando en las 4 paredes,
está pensando en la organización eclesiástica. Es solamente en eso en que el católico está pensando cuando le coloca a un protestante este título de hermanos separados. Entonces, yo les voy a demostrar, escuchen bien mis amados, yo les voy a demostrar en esta hora qué es a los ojos de Dios, noten, no a los ojos de los hombres, qué es a los ojos de Dios ser hermanos separados. Yo les voy a demostrar con la Biblia, siguiendo una hilación de versículos, les voy a demostrar bíblicamente quiénes son los verdaderos hermanos separados. Y para eso vamos a buscar una serie de pasajes y los vamos a conectar de tal manera que podamos seguir una hermosa y excelente hilación en relación a este tema. Y ustedes se van a dar cuenta al final de este estudio quiénes son verdaderamente los hermanos separados, pero a la vista de Dios. Por lo tanto, vamos a comenzar el estudio de la fecha. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué promesa le hizo Dios a Josué por medio de Moisés? Aparentemente esta pregunta no tiene mucha relación con el tema de hoy. Por eso les dije, esto sigue una hilación. Vamos a ir conectando un pasaje con otro. Muy bien, vamos a comenzar entonces con Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. Ahí vamos a encontrar la promesa que Dios le hizo a Josué por medio de Moisés. Y eso tiene que ver justamente con el hecho de entrar a la tierra prometida. Cuando hablamos de entrar a la tierra prometida, nos estamos refiriendo a la Canaán terrenal. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. Solamente el versículo 7. Noten, hermano. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Noten lo que Moisés hace acá. Moisés le reúne a Josué, porque dice el versículo 7 que llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Noten el detalle que viene ahora. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Noten que estas palabras Moisés le mira a Josué y le dice eso en presencia de todo el pueblo. Ahora surge la pregunta: ¿cuáles eran las condiciones que Josué y el pueblo debían cumplir para que esta promesa sea una realidad? Vamos a Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Preciosura de preciosuras, belleza de bellezas, lo que viene a continuación. Noten lo que dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Subrayen a muerte, mis amados, estos dos versículos, porque son claves, son demasiado cardinales, son textos cruciales, porque aquí vamos a encontrar cuáles eran las
condiciones. Había condiciones que el pueblo, con su líder, en este caso Josué, debían cumplir para que la promesa que aparece en el versículo 7 de Deuteronomio 31 se pueda cristalizar o pueda ser una realidad. Noten lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate. Ahí ya tenemos una linda condición. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí tenemos otra condición. Noten, para cuidar de hacer, ahora nos estamos acercando a un detalle que es crucial y que tiene mucho que ver con esta pregunta que vamos a responder hoy. Noten, seguimos en el versículo 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Noten cuál era la condición. No solamente la condición era esforzarse y ser valiente, sino también la condición era obediencia a la ley. Subrayen ese detalle porque tiene un peso enorme. Sigue diciendo. Y ahora viene. Ojo con la palabrita con la que nos vamos a encontrar acá, porque ahora a continuación vamos a encontrarnos con un sinónimo de esta palabra que aparece aquí. Acá dice hermanos separados, pero noten con qué palabra nos vamos a encontrar acá en el verso 7. Dice, no te apartes. Ahí está. Ojo con eso. Encima de esa palabra cabalga una tremenda, pero tremenda verdad. Noten, no te apartes de ella. Ahora yo te pregunto, cuando dice de ella, ¿a qué se está refiriendo? De la obediencia a la ley, por supuesto. Noten, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Noten, hermano, quiere decir entonces que acá en el versículo 7 encontramos un sinónimo de esta palabra que está en rojo y es la palabra apartar. Oh, mis amados, qué tremendo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando el católico nos acusa a nosotros de que somos hermanos separados, él solamente está pensando en la estructura y en la organización de la iglesia, pero no está pensando en la ley, no está pensando en los principios, no está pensando en los estatutos y los mandamientos del Señor. Entonces, lo que sacamos del versículo 7 de Josué capítulo 1 es lo que realmente a Dios le interesa. Lo que a Dios le interesa es que no nos apartemos de su ley, que no nos separemos ni nos apartemos de la obediencia a la ley divina. Eso es lo que más a Dios le interesa. ¿Por qué? Porque las cuatro paredes no salvan. El estar reunido en cuatro paredes, eso no desequilibra la balanza. Lo que desequilibra la balanza es el hecho de que seamos o no obedientes
a ella, o sea, a la ley divina. Eso es lo que desequilibra totalmente la balanza. Ahora, noten el versículo 8. El versículo 8 también es clave. Y en el verso 8, una vez más, nos vamos a encontrar con la misma palabra que pusimos acá, que es sinónimo de la que está en rojo. Noten lo que dice el versículo 8. Nunca, nunca se apartará de tu boca. Ahí está. Ojo con ese detalle. Subrayen ese detalle a muerte, porque ese detalle tiene un peso enorme. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Oh, mis amados, qué hermosura de hermosura es lo que encontramos en el versículo 8. ¿Qué es lo que nos convierte en hermanos separados? ¿Qué es lo que realmente nos convierte en hermanos separados? Acá vamos a poner número 1 y número 2. Según el versículo 7, lo que nos convierte en hermanos separados es apartarnos de la ley divina. Mucho ojo, mis amados. Y número 2, lo que nos convierte en hermanos separados es apartarnos de la palabra. Aquí está una clave maestra, mis amados. Aquí encontramos una clave gigantesca. O sea, en otras palabras, todos aquellos que se apartan de la ley de Dios, todos aquellos que se apartan de la palabra autorizada de nuestro Dios, como recién leímos en el verso 8, a ellos se les aplica el título de hermanos separados. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amigos! Ahora, ¿por qué esta condición es tan vital? Esa es otra pregunta que vamos a responder. ¿Por qué esta condición es tan vital? Y acá tenemos tenemos tres versículos para responder esa pregunta. Por un lado tenemos Deuteronomio capítulo 28 versículos 13 y 14. Aquí tenemos un pasaje. También tenemos Deuteronomio capítulo 29 versículo 9. Y también tenemos Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Entonces, la pregunta que vamos a responder a continuación es: ¿por qué estas condiciones que vimos acá, por qué estas dos condiciones son tan fundamentales? Ahora, estos tres pasajes que tenemos acá arrojan luz sobre esa pregunta. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 28 versículos 13 y 14. Noten, hermano, qué hermosura de declaración es con la que nos vamos a encontrar a continuación. Noten lo que dice el versículo 13.
te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Y noten ahora la clave. Ahora viene una clave mayúscula. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumplas. Noten, hermanos, ¿se dieron cuenta la clave? Ahora, versículo 14 dice: y si no te apartares, ahí está, noten, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Noten, mis amados, aquí encontramos otra declaración extraordinaria que nos muestra por qué es tan fundamental no apartarnos ni de la ley del Señor ni tampoco de su palabra. ¿Por qué? Porque al apartarnos de su ley y de su palabra, automáticamente nos vamos tras dioses ajenos, como dice el versículo 14. Ahora, veamos un poco también 29:9 de Deuteronomios. 29:9. Noten cómo dice el verso 9, que es prácticamente gemelo del versículo 14 y 13. Dice así: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Clave tremendo lo que encontramos acá. Ahora vamos a Primera de Reyes 2:3. Vamos a ver, vamos a mirar un poco este pasaje, porque Primera de Reyes capítulo 2 verso 3 tiene también algo interesante para ver acá. Noten el versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperéis en todo lo que hagáis y en todo aquello que emprendáis. Noten que es muy parecido a Deuteronomio 29 verso 9. Ahora, otra pregunta interesante: ¿qué otros pasajes pueden enriquecer el versículo 8 de Josué 1? Porque Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero a continuación vamos a enriquecer más ese pasaje de lo que ya es con Deuteronomios 6:6. Deuteronomios 6 versículo 6. Deuteronomios 6 verso 6. También tenemos Deuteronomio 17 versículo 19. Y también tenemos Deuteronomio 30 versículo 14. Acá tenemos 3 versículos más que enriquecen en gran manera el versículo 8 de Josué 1, de donde sacamos esta segunda condición que aparece acá. Por lo tanto, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, verso 6, y noten lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, verso 6,
vamos a ver lo que aparece en ese pasaje. El versículo 6 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Noten, ¿dónde tienen que estar esas palabras? En tu corazón. Y corazón en la Biblia es la mente. Ojo con ese detalle. Ahora, veamos el versículo 19 del capítulo 17 de Deuteronomios. Dice así el versículo 19 del capítulo 17 de Deuteronomio: y lo tendrá consigo. Qué precioso este pasaje. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Y ahora viene el para qué, o el motivo: para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Con qué fin? Para ponerlos por obra. Noten, hermanos, qué hermosura es lo que encontramos acá. Ahora, ¿qué nos dice 30:14 de Deuteronomios? Noten lo que dice el versículo 14: porque muy cerca de ti, noten, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo termina? Para que lo cumplas. Ahí está, mis amados. Acá tenemos unos versículos que enriquecen bastante los anteriores que ya vimos. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué es lo que nos separa o nos aparta de Dios? Esa es otra pregunta clave. Vamos a ver a continuación Josué 22:16. Josué capítulo 22, versículo 16. Y este pasaje automáticamente va a responder la pregunta. Josué capítulo 22, versículo 16 da la respuesta a esta pregunta. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. Josué 22:16 dice así: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta? Ojo, noten, esa palabra transgresión tiene mucho peso. ¿Qué transgresión es esta? Con que prevaricáis. Prevaricar es lo mismo que rebelarse contra la autoridad divina. Entonces, noten, ¿qué transgresión es esta? Con que prevaricáis contra el Dios de Israel. Y ahora viene. Ojo con el detalle que viene ahora, porque tiene un peso enorme. Para apartaros, ahí está, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser, ¿qué dice? Rebeldes contra Jehová. Noten, hermanos, qué fulminante es este pasaje. Noten, mis amados, qué impresionante lo que dice acá. Acá dice que los que se apartan de la voluntad divina, los que se apartan de la voluntad de Dios, que es su ley, ellos son los verdaderos hermanos separados. ¡Qué tremendo, mis amados! Y a medida que avancemos, se van a dar cuenta de los tremendos detalles con los cuales nos vamos a encontrar. Noten otra pregunta interesante. ¿Cuál es el sueño de Dios para con su pueblo?
Veamos un poco. Josué 22-29. Noten lo que dice Josué 22, esta vez el verso 29. Qué versículo más hermoso. Yo tengo bien subrayado acá en mi Biblia. Este versículo 29 es vital, clave y trascendental. Dice así: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos. Ojo con eso. Quiere decir entonces que rebeldía o apartarse de Jehová es la misma cosa. Noten, el versículo 29 lo dice clarito. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que lo que nos aparta de Jehová, eso es lo que nos convierte en hermanos separados. Qué impresionante esos detalles. Ahora, ¿cómo se recalca en el capítulo 23, versículo 6, la misma verdad? Vamos a ver un poco lo que encontramos en Josué, esta vez capítulo 23, verso número 6. Y vamos a encontrar acá que se recalca prácticamente lo mismo. Dice así: esforzaos pues mucho ¿en qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y acá viene, noten el detalle que viene ahora: sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Noten, hermanos, qué tremendo. Y si le agregamos el versículo 7, queda más completa la idea. Porque en el versículo 7 nos dice una tremenda advertencia. Noten: para que no os mezcléis. Ojo con ese detalle: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni tampoco os inclinéis a ellos. Oh, mis amados, más claro imposible. Quiere decir entonces que a los ojos de Dios, lo que nos hace hermanos separados no es separarse de una organización establecida. Eso no es lo que nos hace separados o apartados. Lo que nos hace verdaderamente hermanos separados es el hecho de que nos apartemos de estas dos condiciones que son fundamentales. Qué tremendo si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué viene como resultado natural de apartarse de lo estipulado por Dios? ¡Qué linda pregunta! Esta pregunta es preciosa y calza con lo que estamos viendo. Noten lo que dice Josué, Josué capítulo 23, versículo 2.
Algo de ello ya vimos en el versículo 7, pero en el 12 encontramos más detalles. Noten, porque si os apartareis, acá viene. Noten qué tremenda advertencia. Acá nos va a decir lo que sucede cuando nos apartamos de estas dos condiciones fundamentales que están acá. Dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si, noten la palabrita que viene ahora, tremendo detalle, y si concertareis con ellas matrimonios, y noten, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Noten, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Oh, mis amados, más claro no puede ser. El versículo 12 y 13 nos muestra de una manera bien nítida las consecuencias que tiene el apartarse tanto de la ley divina como de su preciosa palabra inspirada. Ahora, ¿de qué manera dramática, de qué manera terrible se cumplió el versículo 12 y 13 en la iglesia cristiana? Esta es otra pregunta que calza perfecto con los dos versículos que recién leímos. Y noten lo que dice la pluma inspirada de Elena White en Primeros Escritos, página 212. Mucho ojo, mis amados. Supremamente clave lo que viene a continuación. Es demasiado contundente, demasiado tremendo es lo que vamos a ver a continuación. Por eso les animo, mis amados, para que anoten esta cita y luego pueden leer ustedes con sus propios ojos. Primeros Escritos 212 dice así: vi a la compañía de idólatras. ¿Cómo? ¿A quién ella le dio en visión? Le dio a una compañía de idólatras. Ahora yo te pregunto, para ser idólatra tenemos que apartarnos de la ley divina, porque no se puede ser idólatra si uno no se aparta del mandamiento que condena justamente la idolatría. Noten, vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, ojo, hubo un grupo que se mantuvo leal y fiel a estas dos condiciones. Sigue diciendo, al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Noten, hermanos, qué tremendo lo que se viene a continuación. Los vi arriar su bandera. Oh, mis amados, qué impresionante. Vamos a poner acá esta palabra. La palabra arriar su bandera es lo mismo que bajar. Es lo mismo que, no vamos a poner bajar,
es lo mismo que bajar. Y bueno, vamos a poner ceder. Ceder, la palabra ceder es mejor. Ceder a los mandamientos o a los, y sí, vamos a poner a los mandamientos de los hombres. Eso significa arriar. Arriar la bandera quiere decir ceder a los mandamientos de los hombres o bajar las normas. Eso también podría ser. Pero noten, los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuesta. Noten, hermanos, qué tremendo. Al principio, estas fueron rechazadas de plano. Noten qué tremendo detalle. Al principio, estas fueron rechazadas de plano. Le quisieron inyectar el veneno de la idolatría. Pero al principio dice que rechazaron de plano. No quisieron saber nada con esa propuesta. Pero noten lo que sigue. Luego vi a la compañía de cristianos consultarse. ¡Qué tremendo detalle se nos viene! Noten, algunos dijeron que arriarían la bandera. O sea, eliminarían de su vida estas dos condiciones. Eliminarían de sus vidas estas dos condiciones. Es lo mismo que arriar la bandera. Ahora, noten lo que dice. Aceptarían las propuestas. Noten, esta palabra propuestas es del enemigo de las almas. Aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Noten. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. Pero eso no puede ser. Eso es traición a la causa de Cristo. Eso es traicionar la verdad. Eso es traicionar la causa del Maestro. Es imposible ceder a las tentaciones con el propósito de evitar la Inquisición, con el propósito de salvar su vida, pero ese salvar su vida tenemos que poner entre comillas, porque el propósito era evitar el martirio, evitar la tortura, evitar ser un mártir. Y luego decían ellos, vamos a convencerlos a los paganos para que se unan a nosotros, y ahí sí vamos a levantar nuevamente la bandera de Cristo en alto. Pero noten cómo sigue. Aceptarían las propuestas y salvarían la vida, y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan. Alabado sea el nombre del Señor por ese unos pocos, sino que con firmeza. Ojo, ¿qué hay que tener, hermano, para mantener en alto la bandera de Cristo? Hay que tener firmeza. Si tú no tienes firmeza, es imposible que puedas levantar en alto la bandera de Cristo. Es completamente imposible. Noten cómo sigue. Prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Ahí está.
Alabado sea el nombre del Señor por eso. Noten, hermano, estos pocos que no se dieron ante la propuesta satánica prefirieron levantar en alto la bandera, morir, ir a la hoguera o a la Inquisición, dar su vida por Cristo, pero bajo ningún punto de vista ellos estaban dispuestos a renunciar a estas dos condiciones que son fundamentales. Noten cómo sigue diciendo: entonces vi a muchos que arriaban la bandera. ¡Qué tremendo, hermano! Bajaban todos los principios. Arriar la bandera también es sinónimo de echar los principios al basurero. Arriar la bandera también es lo mismo que, como dice el cuerno pequeño que hizo en Daniel 8, echó por tierra la verdad. Echar por tierra la verdad o arriar la bandera es la misma cosa. Y noten cómo dice: entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. Noten, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Oh, mis amados, qué hermosura de hermosura. Noten, hermano, aunque había cristianos que embarraban la bandera de Cristo, dice que luego venían otros y la levantaban, la ponían en alto, exaltaban los principios, ponían los principios los más altos posibles, de tal manera que la bandera de Cristo no tenga que embarrarse con las propuestas del mundo y del diablo. ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo: vi que constantemente había personas que abandonaban, ojo con esa palabrita, la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura. ¿Cómo dice? Acá dice que había personas que abandonaban la compañía de aquellos que eran fieles y, lógico, como fruto levantaban la bandera pura de Cristo y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí vemos realmente lo tremendo que es, como lo que realmente significa separarse, apartarse de los principios del cielo para aceptar las normas del mundo y la bandera de Satanás. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué clase de levadura usó Satanás para corromper la iglesia cristiana? Esta es otra pregunta supremamente clave. Noten, Cristo Triunfante, página 322, nos arroja mucha luz en relación a esta pregunta. Dice: la mayoría de los cristianos consintieron. Ahí está. Esa palabra consintieron es lo mismo que renunciar a la fe o ceder a las propuestas del enemigo de las almas o arriar la bandera. Todo eso equivale a lo mismo.
Noten, consintieron al fin en arriar su bandera. Y noten lo que se realizó. Y se realizó la unión matrimonial. Noten, hermano, se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Noten, hermano, ¿como resultado de qué? Díganme ustedes, ¿como resultado de qué vino la unión matrimonial entre el cristianismo y el paganismo? ¿Como resultado de qué fue? Como resultado de abandonar estos dos principios que sacamos del versículo 8 de Josué capítulo 1, como resultado de apartarse de estos dos principios, fue que se realizó la boda entre el cristianismo y el paganismo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Sigue diciendo: aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría. Noten, hermano, se dan cuenta, mis amados, que el estar en la iglesia no es garantía de salvación. Eso tenemos que grabarnos con letras de fuego. El estar dentro de una organización, eso no garantiza en lo más mínimo tu salvación. Y eso es lo que dice acá, porque acá dice que aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y de María. Oh, mis amados, es una trampa mortal. Escúchame bien lo que te voy a decir. Una de las trampas más grandes, una de las trampas bien calculadas por su majestad satánica, es justamente eso: traer gente a la iglesia que se bautice y se una, pero entre comillas, para que se cumpla Isaías 4:1. ¿Por qué? Porque Isaías 4:1 apunta a llenar la iglesia de gente supuestamente convertida, pero enemiga de los verdaderos principios del cielo. Isaías 4:1 apunta a eso justamente. Entonces, sigue diciendo: la levadura de la idolatría. ¿Qué tipo de levadura utilizó Satanás? Acá lo dice: la levadura de la idolatría. Y eso ya dijimos que justamente dentro de la ley divina hay justamente dos mandamientos que prohíben caer en la trampa satánica llamada idolatría. Por eso es que el versículo 8 es tan clave: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está la clave del éxito, mi estimado hermano. Entonces dice: introducida de ese modo en la iglesia,
prosiguió su funesta obra. ¡Qué impresionante! ¿Qué levadura entonces utilizó Satanás para que se realice el matrimonio entre la iglesia y el paganismo? La levadura de la idolatría. Y saben una cosa, hermanos, a Satanás no le afecta que use mucha o poca levadura. Incluso, por lo general, con poca levadura le es suficiente. Y vamos a demostrar eso. ¿Y saben a qué versículo nos lleva? Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5. Noten, aquí vamos a demostrar, hermanos, que Satanás con poca levadura le es suficiente para hacer mucho daño. Noten lo que dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí está. Noten, hermanos, acá dice la cita inspirada que la levadura que Satanás utilizó fue la levadura de la idolatría, pero no necesitó utilizar otros tipos más de levadura. Con esa clase de levadura ya fue suficiente. Y ahí se cumple el versículo que recién leímos, cuando el apóstol Pablo dice que no sabéis acaso que un poco, no dice una cantidad exuberante, un poco de levadura ya es suficiente para causar el daño que Satanás tiene en mente. Sigue diciendo, noten, doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en el culto cristiano. Ahí está, noten, al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la fe se corrompió. Ahí está, noten. Y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Ahí está. Qué impresionante, mis amados. Aquí encontramos claramente lo peligroso que es que la iglesia se una con el mundo, porque justamente eso es lo que lo convierte en hermanos o personas separadas. Ahora vamos a responder esta pregunta que tenemos acá, que nos sirvió como título de la tesis teológica que estamos defendiendo en esta ocasión. ¿Quiénes son los verdaderos hermanos separados? Aquí está. Conflicto de los siglos, página 55. Bombazo de primera categoría, mi estimado. Tremendo este detalle. Noten. Conflicto de los siglos 55. Anoten esta cita, pero en sus neuronas. Y subrayenla en sus neuronas. Dice, los romanistas se han empeñado, noten, en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Noten, hermanos, ¿qué dice acá? Acá dice que los romanistas le han acusado a los protestantes de ser los causantes tanto de herejía y como también de abandonar o separarse de la verdadera iglesia. Pero acá viene el misil.
Acá viene el bombazo que realmente es impresionante. Pero escuchen bien el detalle que viene ahora porque es tremendo. Pero estos cargos, ¿qué cargos? Dos cargos. Número uno, herejía. Y número dos, separarse de la verdad. Esos dos cargos, noten, pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Noten, hermano, subrayen eso. Sobre quienes recaen esos dos cargos, tanto de herejía como de abandono o separación, sobre los católicos. Y no solamente sobre los católicos, sino también sobre todos aquellos que dicen ser cristianos evangélicos, pero al mismo tiempo se apartan de estas dos columnas gigantescas que tenemos acá. Cualquier persona que se aparte de la ley divina y de la palabra inspirada, automáticamente se convierte en un hermano separado. Y noten cómo termina, hermano. Ellos son, noten clarísimo, ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe verdadera. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá no puede ser más claro que esto es absoluta y completamente imposible. Oh, mis amados, no solamente respondimos la pregunta, sino que seguimos un hilo, comenzando con Deuteronomio 31. Verso 7, seguimos la hilación hasta llegar a la página 55 del conflicto de los siglos, donde clara y lisa y perfectamente se nos dice que ellos fueron los que se apartaron de la fe original. Ellos son los que se apartaron de la verdad divina, de los estatutos divinos. Por lo tanto, a ellos es que se les puede decir con todas las letras que son hermanos separados. Qué impresionante, mis amados. Les animo para que puedan difundir este tema. Les animo para que puedan enviar este tema a la mayor cantidad de gente posible. No solamente a católicos, sino también a evangélicos. Para que el Espíritu Santo les pueda abrir los ojos de una vez y para siempre. De tal manera que desaparezca esa glaucoma espiritual que nos va a llevar a una ceguera impresionante. Oh, mis amados, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para concluir la programación de la fecha. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Amoroso Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo te agradecemos por tu palabra, por tus promesas, porque realmente eres bueno, maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho por nosotros. Y te queremos pedir que nos acompañes, que podamos realmente ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Acompáñanos y danos la dicha
de pertenecerte para siempre. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén.